Bueno, jóvenes, vamos a empezar con esta clase de vibraciones y voy a darles una explicación de esta presentación que tienen ahí ustedes disponible en el Google Classroom. Lo que vamos a hacer es analizar primero sistemas de un solo grado de libertad en su configuración o en su situación de vibración libre. En la clase pasada analizamos el uso de la transformada de Laplace. Quizás ustedes ya la hayan ocupado, quizás no. La puse de forma introductoria y sencilla para que fuera, pues, más o menos digerible para ustedes. Cómo nos va a ayudar para resolver problemas complejos de cálculo utilizando solamente álgebra. Esa era la idea de esa clase introductoria. Entonces ahora vamos a aplicarlas directamente a la solución de problemas de vibraciones para sistemas de un solo grado de libertad. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ponerles a ustedes ecuaciones diferenciales ordinarias? Pues es que necesitan ustedes conocer la solución a esas ecuaciones diferenciales para que puedan entender su uso para encontrar esa función que vamos a llamar nosotros función solución de la ecuación de movimiento de un sistema mecánico vibratorio. Ese es el objetivo de estudiar vibraciones, tener una función solución que nos describa cómo se mueven los sistemas cuando presentan vibraciones. Entonces, ¿cómo la encontramos? Pues resolviendo el problema de cálculo, pero para resolver el problema de cálculo nos vamos a apoyar en la transformada de Laplace para convertirlo en un problema de álgebra. Entonces vamos a analizar los sistemas mecánicos vibratorios. ¿Qué sistemas mecánicos vibratorios? Pues aquí tenemos uno. Si ustedes recuerdan, en una clase inicial donde estábamos nosotros analizando cómo se movía un payasito de madera, pues ese es un sistema mecánico vibratorio cuyo esquema o cuya representación en forma de dibujo es esta que tenemos aquí. Tenemos el resorte, tenemos la masa, que pues en aquel caso era el cuerpo del payaso de madera, y aquí tenemos un amortiguador, se representa con este símbolo. En el juguete del payasito de madera a lo mejor no está, pero ese amortiguador está presente por la fricción del aire o también por las mismas características del material en el resorte. Entonces este es nuestro sistema mecánico vibratorio. Una masa, un resorte y un amortiguador. Y aquí tenemos la famosa función x de t. ¿Quién es x de t? Pues el movimiento periódico, oscilatorio, vibratorio que presenta alrededor de este punto de equilibrio el centro de masa de este cuerpo con masa m. Entonces, pues partiendo de una condición de equilibrio estático, pues el resorte se elonga o se estira un poco hasta llegar a un punto de equilibrio, pero a partir de ese punto de equilibrio es en donde entra el estudio de vibraciones. Tenemos que analizar las fuerzas que están presentes en este sistema para ver su equilibrio. Está en un equilibrio. No nos interesa el equilibrio estático, esto es cuando el resorte cuelga solamente sin moverse, sino que nos interesa el momento en el que empieza la masa a oscilar o a moverse arriba y abajo de un punto de equilibrio. ¿Cómo hacemos ese análisis de fuerza? Pues tenemos que analizar las fuerzas que actúan en el resorte, en el amortiguador y en la masa. Cuando este sistema mecánico vibratorio está en una condición de dinámica, o sea, se está moviendo a partir del punto de equilibrio, pues tiene una aceleración y esa aceleración multiplicada por su masa, pues genera una fuerza que se ve compensada por la fuerza que ejerce el resorte, que no es otra cosa más que una constante de rigidez por un desplazamiento X. Tenemos también una constante de amortiguamiento que multiplica la velocidad. ¿De qué velocidad? Pues de este movimiento X, que es una función del tiempo. Entonces la fórmula general que modela o que describe el movimiento del centro de masa de este cuerpo, pues es esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, que está igualada a una fuerza. Esta es una fuerza externa que puede ser la mano de una persona o algo que esté haciendo que la masa se mueva. Ahorita que vamos a estudiar vibraciones libres, esta fuerza es cero, es precisamente cero.
Cuando estudiamos vibraciones forzadas, pues ya tendrá cierta forma, ya puede ser periódica, puede ser un escalón, pueden ser diferentes tipos de fuerzas. Un escalón pues es un empujón que le demos. Pero por ahora esta fuerza va a ser cero. Entonces es un diagrama de cuerpo libre. Aquí nosotros vemos qué fuerzas actúan sobre la masa y las expresamos en esta ecuación. Toda esa suma de fuerzas pues tiene un equilibrio algebraico, es igual a cero, y entonces por eso vemos que tenemos aquí una igualdad. Entonces, como tenemos una ecuación diferencial ordinaria, pues tenemos que resolverla. Aquí es donde les explico yo, pues aquí está esta presentación ahí disponible para que ustedes la consulten como sus apuntes. Nosotros vamos a ver que estudiamos las vibraciones libres porque pues encierran en sí la naturaleza de nuestro sistema mecánico vibratorio. Entonces, si queremos ver qué forma describe ese movimiento, pues tenemos que resolver esta ecuación diferencial ordinaria. Entonces es claro que pues una solución a esta ecuación diferencial es cuando x de t vale 0. 0 por 0 más 0 por 0 más 0 por 0 pues es igual a 0. Esa solución no nos interesa porque es un equilibrio estático. Queremos encontrar una solución cuando esta función presenta movimiento o es diferente de 0. ¿Cómo hacemos eso? Pues hacemos uso de la transformada de Laplace, pero primero vamos a ver por qué se produce movimiento en un sistema mecánico cuando no hay una fuerza que actúe sobre él. Pues resulta que se produce cuando hay un cambio en las condiciones iniciales. ¿Quiénes son las condiciones iniciales? Pues la posición y la velocidad. X de 0 y X punto en 0 o la derivada de X con respecto al tiempo en 0. Entonces esto significa que si tenemos una condición inicial diferente de 0, cuando empezamos nuestro análisis quiere decir que alargamos el resorte y después soltamos la masa. Es más complicado generar una condición inicial de velocidad porque implicaría que en el momento en el que empezamos nuestro análisis hay una velocidad distinta de 0, se está moviendo. Es más complicado de generar de manera práctica. Lo más fácil que se puede hacer es elongar el resorte un poco y soltarlo, y eso es una condición inicial x de 0 diferente de 0. Entonces vamos a analizar un sistema mecánico vibratorio con condiciones iniciales diferentes de 0, esto es velocidad y posición diferentes de 0, una elongación, una velocidad inicial, y vamos a encontrar la función de movimiento x de t. Tenemos aquí nuestro sistema masa resorte amortiguador. Tenemos que está colgando, esta es la configuración de cuando el sistema está colgando. Tenemos nuestra función x de t apuntando aquí hacia abajo, podemos igual apuntarla hacia arriba, es una convención del signo que nosotros queramos elegir, eso no influye en el análisis más que en la convención de signos que vayamos a tomar. Entonces tenemos aquí nuestra ecuación diferencial que modela el sistema. Esta es la condición de equilibrio dinámico. Tenemos que la masa multiplicada por la aceleración más la constante de amortiguamiento por la velocidad más la constante del resorte por el desplazamiento es igual que 0. Tenemos unas condiciones iniciales que son diferentes de 0. ¿Cuánto valen? Por ahora no importa, son constantes, son números que si empezamos a trabajar en el sistema inglés, pues están dadas en metros y en metros sobre segundo respectivamente. Entonces, si queremos ver cómo se mueve esta masa a partir de que la dejamos mover libremente de la posición de equilibrio, entonces necesitamos resolver la ecuación diferencial. Y para resolverla, pues vamos a hacer uso de la transformada de Laplace. Entonces, hacemos la transformada de Laplace de toda la ecuación diferencial, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Del lado derecho tenemos que es igual con 0, entonces la transformada de Laplace de 0, pues es 0. Y la transformada de Laplace de toda la ecuación, pues es la suma de las transformadas individuales de cada una de las expresiones. Vamos a usar tablas de transformadas y entonces hacemos la separación. Esta M, B y K pues es masa, constante de amortiguamiento y de resorte y son constantes. Son positivas para sistemas mecánicos vibratorios que son lineales. Se pueden hacer las transformadas de Laplace independientes. Esto está en las tablas, ahí está en la
en la clase que tenemos de ecuaciones diferenciales lineales, simplemente se aplica la tabla y aquí se dan cuenta cómo entran en juego las condiciones iniciales, pero como constantes. Entonces simplemente las escribimos. Esto es de tablas, es una fórmula, la aplicación de una fórmula. Cada una de estas transformadas pues son las que conforman toda la ecuación diferencial. Entonces hacemos aquí estas transformadas independientes. Sustituimos cuáles son las transformadas de Laplace en la ecuación original y ya tenemos una expresión algebraica. Es algebraica porque resulta que podemos despejar x de s, que va a ser nuestra función en transformada de Laplace. La podemos despejar como si fuera una incógnita normal. Nosotros tenemos aquí una ecuación diferencial. Esta x no es una incógnita clásica o común que conocemos de álgebra, es una función del tiempo. Pero si ven aquí al hacer uso de la transformada de Laplace ya la pudimos despejar. La podemos despejar como si fuera una constante, aunque sea una función. Y es una función compleja, es una función en donde este término s es un número complejo. Pero por ahora no lo vamos a analizar así. Simplemente lo vamos a ver como un operador para poder aplicar tablas. Entonces aquí tenemos nuestras constantes que multiplican a las condiciones iniciales y este denominador que viene de este despeje. Aquí simplemente separamos en dos transformadas diferentes porque resulta más sencillo aplicar las tablas. Aquí todavía no se le ve forma porque pues tenemos un polinomio aquí abajo, que no es ni siquiera un trinomio cuadrado perfecto como lo hacíamos en la otra clase, pero ya va tomando más forma para aplicarse en las tablas. Para aplicar las tablas de manera directa, tienen que tener esta forma. Tienen que tener arriba una constante omega, abajo un polinomio o un binomio que va a estar elevado al cuadrado, más esa misma constante elevado al cuadrado. Entonces, por eso es importante completar aquí el trinomio cuadrado perfecto, para poder acercar esta expresión que tenemos a una parecida a esta y poder ya nosotros aplicar nuestra tabla de transformada de manera directa. Tenemos las dos, si se dan cuenta, tenemos S arriba en el numerador, aquí tenemos S en el numerador, aquí tenemos W o omega, como lo quieran llamar, y acá pues no está, pero podemos ponerla de manera algebraica. Entonces, pues para poder completar el trinomio cuadrado perfecto, pues dividimos entre m todo el denominador sin afectar la igualdad. Y entonces si tenemos nosotros ya nuestro denominador en forma de un polinomio, pues vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto para poderlo expresar en forma de un polinomio. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Para poderlo completar, tuvimos que anexar esta constante, sumándola aquí dentro del cuadrado. Entonces si la sumamos la tenemos que restar para no alterar la igualdad. Ya que no se altera la igualdad, pues podemos escribirlo de esta forma. Aquí se demuestra por qué no se altera la igualdad. Si nosotros desarrollamos este polinomio, vamos a tener este trinomio, en donde esta constante, este factor, este número que está en rojo, tiene un signo contrario a otro que está acá, se restarían y quedaría sin alterar el denominador original que teníamos, que es este. Simplemente es un artilugio de álgebra. Ahí les dejé un tutorial para que entiendan cómo se hace esta descomposición o completar el trinomio cuadrado perfecto. No se espanten o no se confundan si ven ustedes tantas literales, al final son constantes. B es una constante, M es una constante. Hacer esta división va a dar un número. Al final es un número, es una constante, una división. Entonces aquí tenemos una constante, otra constante. Y esa es la variable compleja que usamos simplemente para resolver la ecuación diferencial. Entonces permanece sin cambio. Entonces ya tenemos dos transformadas independientes, en donde ya tenemos esta constante que es W omega, aunque se ve diferente, se ve aparatosa. Simplemente al agruparla ya tenemos la constante aquí que nos hacía falta. Tenemos aquí el S más alfa, ¿no?, que vemos en las tablas, y aquí tenemos la S y constantes. Todas las constantes pueden salir de la transformación de Laplace. Entonces aquí hacemos una simplificación, agrupamos términos, simplemente estamos
agrupando los términos constantes. Aquí como dividimos entre m, pues esta m también se baja al dividir y quedan de estas dos expresiones. Hacemos completamos nuestro trinomio cuadrado perfecto ya desde hace rato, pero lo que nos hacen falta ahora son las constantes que nos permiten aplicar la tabla de transformadas como está expresada. Por eso las pongo aquí en colores. Aquí nosotros tendríamos de la tabla de transformadas una transformada que es directa, en donde está A, que está en la tabla de transformadas, pues es esto que pongo aquí en amarillo, es una constante. Esta W omega es esto que está en verde. Y estas constantes, la que acompaña a la función seno, es esta que está aquí en azul. Y la que acompaña a la función coseno, pues es la que está en rojo. Simplemente ahora nos falta tener esta W o esta omega en esta parte de la transformada. ¿Cómo la ponemos? Pues multiplicando y dividiendo para que no se altere la igualdad. Aquí vemos que pues en la tabla tenemos esta estructura para tener la transformación inversa, entonces nos falta este término, pues los pongo aquí y lo pongo en color verde. Al ponerlo en color verde, ustedes se dan cuenta que ya está completa ahora sí nuestra transformada. Ya tenemos W arriba y W cuadrada, por eso sacamos raíz cuadrada, W cuadrada, W. Entonces ya estamos listos para poder aplicar la tabla de transformadas. ¿Cuál es la constante que acompaña al seno? Todo lo que está en azul. Es un número al final. X punto en 0 es un número. X de 0 es un número. Esto es una constante. Tiene mayor problema. X de 0 pues igual es una constante. Y ya tenemos todo listo para hacer nuestra transformación inversa. Simplemente aquí se las vuelvo a reescribir. Esta queda lista. Esta simplemente la constante de la condición inicial en 0 pues sale de la transformada, como salen en las derivadas, tienen esa misma propiedad. Aquí también hacemos lo mismo con esta constante que acompaña a la transformada del seno. Completar el trinomio cuadrado perfecto, lo único que nos va a indicar es que tenemos una exponencial acompañando a cada una de las dos funciones, seno y coseno. Ya que está listo, pues simplemente sustituimos. ¿Cuánto vale A? Pues vale este término que involucra a las condiciones iniciales, a omega o la W, que al final es nuestra frecuencia natural, como lo explico un poquito más adelante. Entonces ya tenemos esta función, que es la función solución a la ecuación diferencial. Y esta función es nuestra ecuación, esta es nuestra función de movimiento. Como les puse en la clase de ecuaciones diferenciales, debe satisfacer a nuestra ecuación diferencial lineal que modela el sistema. Si tienen el tiempo y la curiosidad, lo pueden hacer. Ustedes van a ver que es la segunda derivada de este término multiplicado por la masa, más la primera derivada de esta función multiplicada por el amortiguador, más la misma función multiplicada por el resorte, pues es igual a 0. Pero si se dan cuenta, pues es bastante cálculo, porque tenemos productos de funciones, tenemos números bastante grandes y complicados que se manejan. Entonces, por eso, pues esa comprobación solamente se hace cuando no tenga uno otra cosa mejor que hacer. Simplemente factorizamos esta exponencial y aquí está ya nuestra función solución expresada. Es igual que esta expresión que está arriba, solamente está agrupada y factorizado el término exponencial. ¿Por qué pongo m? Porque está dado en metros. Esta función está dada en metros si trabajamos en el sistema internacional, que vamos a trabajarlo en este curso. Si fuera el sistema inglés, bueno, pues serían pulgadas, pies, lo que ustedes gusten, ¿no? Pero aquí tenemos que está en metros, por eso le pongo aquí este corchete, simplemente para indicar que está dada en metros. Pero esta función es una fórmula que es general para todos esos sistemas mecánicos vibratorios que tienen esta estructura que estamos analizando aquí. Entonces hay una masa, hay un resorte, hay un amortiguador y tenemos condiciones iniciales diferentes de 0 y simplemente sustituimos cuánto vale cada uno de esos parámetros aquí en esta fórmula que es ya general. Simplemente el objetivo es que ustedes vean de dónde salió esta expresión.
Entonces, aquí tenemos la explicación de qué es esa función y aquí les explico pues las unidades que tiene. Como les digo, pues esto está ahí como apunte para ustedes, lo pueden consultar cuando quieran. Entonces, como les digo, también el sistema inglés es perfectamente compatible, pero aquí tendríamos pulgadas, libras, fuerza y todo lo que implica otro sistema de medición. Utilizamos nosotros el sistema internacional porque es el más común en la práctica. Entonces, aquí en esta gráfica nosotros vemos qué significa cada uno de esos términos. Esta línea azul, pues es el comportamiento. Modelo no es único, pero es un modelo, es un comportamiento general de la función solución. Aquí, esta es la función solución x de t. X evoluciona en el tiempo. Este es el tiempo, esto es tiempo en segundos. No ponemos escala porque estamos haciendo solamente un bosquejo, solamente estamos viendo una descripción general. Esta función es la que representa el movimiento de la masa. Es lo que al final representa el movimiento del payasito que tenemos en la primera clase. Si se dan cuenta, empieza a oscilar. No nos damos cuenta que esas oscilaciones vayan cayendo porque hay muy poco amortiguamiento, en ese caso del payaso de madera, porque es solamente el amortiguamiento de la fricción del aire el que lo hace decaer en sus oscilaciones y eso pasa después de mucho tiempo. Pero aquí, pues conforme el tiempo va pasando, pues las oscilaciones van decayendo. ¿Con qué velocidad? Pues con la velocidad de una exponencial en línea punteada. Este decaimiento es rápido y va a ser más rápido conforme mayor sea el amortiguamiento, como les venía mencionando. Entonces, este es nada más un bosquejo de las gráficas que ustedes se van a encontrar cuando resuelvan este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo que es numérico, pero antes pues vamos a introducir algunos términos. Una frecuencia natural amortiguada. Como en los primeros, la primera presentación de la introducción general a los fundamentos de vibraciones, pues les pongo lo que es la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? Pues el tiempo que tarda el sistema en realizar un ciclo completo. ¿Cuántos ciclos completos hace en una unidad de tiempo? Aquí esta fórmula nos lo da y si se dan cuenta está dado en términos de el resorte y la masa y también el amortiguador. El amortiguador hace más pequeña o hace más lenta en alguna forma esta frecuencia. Aquí está dada en radianes por segundo. Si quieren pasarla a hertz, simplemente se divide entre 2pi. ¿Quiénes son los hertz? Pues los ciclos por segundo, que es lo que se utiliza más en la práctica. Cuando ustedes miden con un acelerómetro, con un instrumento, con un sensor para ver el movimiento de un cuerpo que está oscilando, ustedes lo miden, pero el tiempo transcurre en segundos, entonces nos interesa ver cuántos ciclos hace en un segundo el cuerpo que está vibrando. Entonces por eso se utiliza más la unidad de hertz. La unidad de radianes se utiliza para fines de modelado o como nosotros en la práctica, en la teoría que estamos haciendo a la hora de resolver problemas. Normalmente cuando se usa equipo de adquisición de datos, pues se da en hertz porque medimos en segundos. Y este es el amortiguamiento, como les decía, determina con qué velocidad desaparecen las vibraciones. Entonces tenemos aquí un ejemplo, simplemente tiene valores numéricos. Las condiciones iniciales, se está moviendo 2 centímetros, alargamos 2 centímetros el centro de masa de nuestro sistema mecánico vibratorio y le damos una velocidad inicial hacia abajo, porque así lo indica la flechita, de 0.1 metros sobre segundo. ¿Cómo es que se mueve esta masa en el tiempo? Pues resulta que nosotros ya tenemos nuestra solución a la ecuación diferencial que modela este sistema. Esta es la función solución. Si se dan cuenta, simplemente estamos sustituyendo los valores del amortiguador, de la masa y del resorte. Y aquí ya está nuestra función solución, por lo tanto la podemos graficar. Y si la podemos graficar, entonces ya nos damos cuenta cómo evoluciona en el tiempo. Y podemos decir que a los 2.5 segundos empieza a disminuir considerablemente la oscilación. Entonces, si yo les preguntara en qué elongación se encuentra el resorte o el centro de masa de
del sistema mecánico vibratorio, pasados 0.5 segundos, pues ustedes me dirían que se encuentra aproximadamente en 0.015 metros en el sentido positivo. Eso es la importancia de las gráficas. Por eso insisto con ustedes en las gráficas, porque en la vida real ustedes lo que van a tener son gráficas de un desplazamiento, en este caso en metros, cómo evoluciona respecto del tiempo. Ustedes pueden medir tiempo y pueden medir desplazamiento con un sensor, ya sea un interferómetro láser, ya sea un acelerómetro, sea lo que sea, ustedes lo que van a medir es una gráfica de ese desplazamiento o ese movimiento que presenta la masa respecto del tiempo. Ya de ahí vienen estos otros parámetros que son la frecuencia, en este caso, el periodo también, en este caso, como tenemos unas oscilaciones que van desapareciendo, le llamamos cuasi periodo, porque es casi el periodo. Si se dan cuenta, se repite, pero conforme va pasando el tiempo, cambia de una manera ligera, en este caso, porque tenemos un amortiguamiento que es pequeño en términos prácticos. Entonces, por eso son importantes las gráficas. Al final, pues hacemos los cálculos de la frecuencia natural amortiguada. Es amortiguada porque tenemos presente un amortiguador. Y la ponemos también en radianes por segundo y en hertz. Esto de los hertz, pues es lo práctico. Tarda 2.26 segundos. Hace 2.26 oscilaciones, perdón, cada segundo. Entonces aquí tenemos un segundo y ya para este segundo ya hizo 2 oscilaciones completas y una fracción que es este 0.26. Entonces esto es lo que les pido a ustedes en la tarea, que me grafiquen los sistemas mecánicos que les puse ahí como ejemplo. Son 2 configuraciones y simplemente lo que tienen que hacer es sustituir los valores para la masa, el resorte y el amortiguador y las condiciones iniciales. ¿Qué fórmula van a utilizar? Es esta fórmula que van a utilizar. Lo que me interesa es que vayan ustedes familiarizándose con este tipo de gráficas porque son las que vamos a tener en la vida real. Cómo evoluciona respecto del tiempo una masa que se está moviendo. Entonces voy a subirles otro video en donde les explico pues cómo se grafica con ese software que les pongo ahí para que ustedes ya puedan hacer bien sus gráficas y las interpreten mejor.